es de lujo, y esperamos que podamos tener una discusión súper nutrida. Entonces, ¿qué formato vamos a seguir? Vamos a tener un formato similar al que diseñó Claudia para otra oportunidad, Claudia Martínez. Cada expositor tendrá 10 minutos para hacer su presentación, y luego vamos a pasar a una ronda que es bien ad hoc, en la cual los expositores pueden o comentar sobre las exposiciones de los otros expositores, o alternativamente también continuar con su presentación y hablar en particular de temas de intervención o de propuestas de política. Y vamos a tener varios minutos, entre unos 30 y unos 40 minutos, para intervenciones de público y preguntas. Pueden ir haciendo las preguntas en el chat, yo las voy a ir compilando para luego resumirlas y asegurarnos que vamos a tener tiempo de tomar todas ellas, sin perjuicio de lo cual, si vemos que tenemos tiempo, también doy espacios para levantar manos y también hacer preguntas oralmente. Vamos a ir, como discutíamos, en orden alfabético: Ignacio, Osvaldo y Andrea. Ignacio, tú comienzas. Son 10 minutos, yo voy a ir controlando el tiempo y te voy avisando un par de minutos antes, ¿te parece? Perfecto, empiezo a compartir pantalla entonces. ¿Me pueden confirmar que ven todo bien? Perfecto. Impecable. Bueno, hoy día vengo a hablarles de un desafío, que es un desafío bastante importante, medir la desigualdad material. Hoy día puede parecer que sea un tema muy simple, ¿cierto? Pero en verdad es bastante complejo simplemente sacar una estimación de la desigualdad material en Chile, como en la región latinoamericana y en el resto del mundo. Y quería empezar con una paradoja que me parece que es bastante importante, que hoy día nos encontramos en una situación donde un cierto número de empresas privadas, como pueden ser Facebook, Amazon, Google, por ejemplo, tienen acceso privilegiado a datos muy detallados, con alta frecuencia, sobre muchos temas a veces íntimos sobre la población mundial, mientras que los productores de datos públicos, ¿cierto?, de uso público para la investigación, como pueden ser, por ejemplo, los distintos institutos nacionales de estadística, tienen un gran problema para medir correctamente la distribución del ingreso en particular. Esto es bastante problemático porque limita nuestra capacidad para poder responder a preguntas que son bastante básicas, como puede ser, por ejemplo, el hecho de cómo se distribuye el crecimiento económico de un país, ¿cierto? O sea, el debate sobre el crecimiento económico es bastante central dentro de los debates políticos, etcétera, y el no saber cómo se distribuye exactamente, quiero decir, o sea, con las estadísticas oficiales que tenemos hoy día, simplemente no tenemos la autoridad, digamos, para poder comentar preguntas de este tipo, como puede ser en el contexto latinoamericano, cómo se distribuyeron los commodity booms de los años 2000, por ejemplo. Déjenme mostrarles, perdón, déjenme mostrarles un par de gráficos para ilustrar esto. Acá pueden ver, este es el fruto, digamos, les voy a mostrar a continuación el fruto de 6 años de investigación. Va a ser un resumen brutalmente corto sobre este tema. Pero bueno, partamos como con la situación más inicial, ¿cierto? ¿Qué datos existen? Entonces, acá tenemos la descomposición del ingreso macroeconómico nacional en las áreas de fondo, ¿cierto? Para 4 países con datos, en mi estudio sobre América Latina tenemos 10, 11 países, de hecho, pero le muestro solamente 4 para no sobrecargar la diapositiva, ¿cierto? Entonces tenemos el ingreso nacional macroeconómico, que se descompone en los distintos sectores institucionales, y vemos que el área gris, medio azul, que está acá, cubre cerca del 70% del ingreso nacional. Mientras que una encuesta, como es en el caso de la encuesta CACEN y los equivalentes de otros países, logran capturar mucho menos que eso. En el caso de Chile estamos cerca del 40% del ingreso nacional, que es bastante insuficiente, ¿cierto? Y una pregunta que surge naturalmente es decir, bueno, ¿qué tipos de ingresos son los que faltan? ¿Cierto? Si es que se trata de algún
obviamente ciertas diferencias conceptuales, pero la parte del error de medición, si es que se distribuye de forma aleatoria, o si es que hay ciertos tipos de ingresos que se ven menos o peor representados. La respuesta corta es que, claro, no hay nada de aleatorio acá, y en general, con arte investigación logramos encontrar que, bueno, lo que peor se retrata acá son los ingresos generalmente de la cola derecha, digamos, la parte más rica de la distribución, y en términos de composición eso van a ser los ingresos del capital, ¿cierto? Me refiero a dividendos, intereses, otro tipo de rentas que van a tener un rol mayor y que de hecho no es solamente, no es estable durante el tiempo, sino que evoluciona generalmente a la alza. En la mayoría de los países, es el caso de Chile, por ejemplo, eh, lo que es bastante inquietante, de hecho, porque no se trata de un sesgo en las estimaciones que vamos a tener que vaya a afectar solamente el nivel de la desigualdad que vamos a medir, sino que potencialmente va a afectar las tendencias también. Ahora voy a pegarme un salto enorme, que voy a pasar a un mundo donde este tipo de problemas ya han sido resueltos. Un par de comentarios sobre ese tema es que, bueno, como les comentaba, los últimos 6 años de mi investigación he estado desarrollando y presentando papers separados sobre ciertas etapas de la corrección de este tipo de problemas, particularmente usando información externa de declaraciones del impuesto a la renta, por ejemplo, para corregir la cola derecha de la distribución, una serie de escalados de ingresos usando información de cuentas nacionales, una serie de imputaciones y generación de proxy de propiedad, por ejemplo, para imputar las utilidades retenidas por empresas, y también la imputación y utilización de muchas fuentes de información externa provenientes del Banco Mundial, de la OCDE, de otros estudios, en particular, por ejemplo, un centro que se llama Commitment to Equity de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, que tiene un estudio fiscal muy detallado sobre la incidencia que tienen, por ejemplo, ciertos programas de ayudas sociales en materia de educación, en materia de salud, por ejemplo, también en términos de impuestos indirectos, por ejemplo. Estamos usando todo este tipo de informaciones para generar distribuciones que tienen consistencia macroeconómica, ¿cierto? Entonces, el resultado, por ejemplo, acá en materia de justicia fiscal me parece que es bastante importante. Acá lo que les estoy mostrando es ordenando a la población en orden creciente del ingreso bruto de impuestos. Vamos a ver qué porcentaje de su ingreso se paga en impuestos, ¿cierto? Acá partimos, por ejemplo, en el caso de Chile, en 30% y vamos bajando ligeramente en el resto de los percentiles. Tenemos un episodio bastante breve de aumento de la progresividad llegando al último quintil, y luego rápidamente, una vez que se llega al 10% más rico y especialmente al 1% más rico, estas tasas efectivas van a bajar bastante fuertemente. Vemos que en términos de composición, en los impuestos indirectos, me refiero al IVA, pero no solamente, ¿cierto? También están los otros impuestos indirectos específicos, son un gran componente en términos de volumen, ¿cierto? Saben que cerca de la mitad de la recaudación que tienen los países en América Latina, y que tiene un componente regresivo muy importante. Se ve también claramente en lo visual, ¿cierto?, que los otros impuestos a la renta, ya sea de personas jurídicas o naturales, están bastante focalizados, ¿cierto? Se encuentran acá visualmente en los últimos 2 deciles, ¿cierto? Y tienen un impacto importante, pero no es suficiente para contrarrestar la regresividad de los impuestos indirectos. ¿Por qué me parece importante esto? Es porque de un punto de vista más filosófico, político, ¿cierto?, donde se discute la teoría de la imposición, de lo que ciertas concepciones de justicia, ¿cierto?, uno en general va a encontrar que el concepto de la progresividad es central, y su contraparte en general en los debates que se pueden encontrar, digamos, en el pensamiento más liberal, o que representa más que nada la derecha económica. Por ejemplo, vamos a encontrar algunos impuestos que van a ser propuestos con tasas planas, ¿cierto?, que sean las mismas tasas para todo el mundo. Y acá estamos en un contexto que es bastante distinto. De hecho, pasamos de lo plano y nos estamos encontrando con tasas efectivas que terminan bajando. Que yo conozca, no existe nadie
o nunca he escuchado a nadie que defienda este tipo de modelos. Yo creo que, claro, este tipo de cosas las podemos ver ahora recién que estamos empezando a armar este tipo de definiciones consistentes macroeconómicamente, etcétera, pero bueno, esta es la cosa, ¿cierto? O sea, mi interés acá con la presentación es más que nada alimentar el debate con datos y tratar de ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? Nuevamente, acá 4 países, pero la imagen se repite en el resto de América Latina también, con distintos niveles, etcétera. Pasemos ahora rápidamente a la última slide, última diapositiva, perdón. Donde les estoy mostrando o sea, estoy mostrando índices de Gini, ¿cierto? Para resumir, uno de los indicadores que tenemos, ¿cierto? Las conclusiones que les voy a comentar se extienden a otros indicadores también. La línea verde que van a ver acá habla de los impuestos, perdón, de los ingresos brutos de impuestos, ¿cierto? Por lo general vamos a encontrar que la historia de la progresión de la desigualdad con este tipo de series es bastante plana. En el resto de los países de América Latina también encontramos que esta historia que se cuenta, ¿cierto?, hace unos 20 años, basada en encuestas donde la desigualdad habría bajado de forma generalizada en la región, tiende a ser un poco contradicha, no sé si es esa palabra, pero se contradice, digamos, con este tipo de series. Y lo que ocurre acá, que también es bastante interesante, es que la línea más oscura que se encuentra por encima de la verde retrata la situación en que las tasas efectivas de tributación las estamos restando, ¿cierto? Estamos restando los impuestos que pagan y Un que minuto, acabo de Ignacio. mostrar. Ok, termino ahora. Entonces estamos restando estos impuestos y agregando las transferencias monetarias. ¿Okay? Entonces, como vemos, el sistema parece ser bastante regresivo, entonces en todos los casos aumenta la desigualdad resultado de este tipo de transferencias. Y una vez que agregamos lo que son las transferencias en especies, particularmente los gastos en educación y en salud, ahí es donde recién se logra bajar el nivel de la desigualdad y las tendencias vuelven a caer un poco, pero de forma bastante liviana, ¿cierto? En el caso de Chile estamos hablando principalmente de gastos en salud. Un tema que es central acá, es decir, bueno, nos volvemos a encontrar, por ejemplo, si nos quedamos con estas últimas estimaciones, con esta historia de baja de la desigualdad, pero una pregunta que es central acá es decir, bueno, ¿sobre quién reposa? ¿Quién financia? Y en los gráficos que les envié, perdón, que les mostré anteriormente, vemos que en este sentido el esfuerzo fiscal que está haciendo, que se está haciendo, no reposa generalmente sobre el 1 o el 10% más rico, sino que hay un esfuerzo mayor de la clase media, se defina como se define, ¿cierto? Voy a dejar ahí eso para abrir cualquier debate y comentamos. Gracias, Ignacio. Osvaldo, tu turno. Gracias, Marcela. Muchas gracias por la invitación a ti y a los demás organizadores. A ver, yo voy a hacer algo que puedo hablar sobre desigualdad. Aquí nos divide un poquito el trabajo. Después Andrea va a hacer el punto más fuerte sobre pobreza. Y en realidad, si bien creo que voy a complementar bien con algunas cosas que dijo Ignacio en temas de desigualdad. Entonces voy a compartir mi pantalla para que esto... Ya, están viendo lo que yo veo, ¿no? Seminario Osechi, 28 de septiembre. Okay, muchas gracias. A ver, sí, el título del seminario es algo así como Desafíos post-pandemia en pobreza y desigualdad de ingresos y desigualdad. Y para partir diciendo que aquí un poquito anticlimático, porque por ejemplo, por lo menos en lo que es respecto a desigualdad, yo diría que los desafíos post-pandemia son el 95% los mismos que los desafíos pre-pandemia. O sea, en Chile tenemos un tema estructural a largo plazo con la desigualdad y claro, la coyuntura, la pandemia afecta, mueve, pero en lo básico no cambia la gran película. Entonces,
los desafíos post pandemia siguen siendo para Chile reducir la desigualdad socioeconómica, es decir, entre grupos sociales, en ingresos, en salud, en educación, en poder, en estatus, ¿verdad?, en trato, que son las distintas dimensiones de la desigualdad socioeconómica, y también reducir la desigualdad entre grupos, género, etnia, migrantes, no solamente entre grupos socioeconómicos. Entonces, dicho eso, voy a entrar mucho más específicamente a hablar de desigualdad de ingresos para el periodo 1990-2020. Voy a decir un par de cosas sobre pandemia, cómo afectó el tema, y después me voy a enfocar en algo más preciso lo de Ignacio, que es que estamos midiendo bien la distribución de ingresos. Lo que ustedes están viendo ahora, entonces, es la trayectoria del coeficiente de Gini entre 1990 y 2020. Estamos midiendo el ingreso per cápita del hogar, que es un poquito la medida tradicional que se usa en Chile para medir desigualdad de ingresos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, la trayectoria del Gini en estos años tiene un plató de alrededor del 52% en los 90, hay una caída de 3-4 puntos del Gini avanzada a la década del 2000, se frena el 2017 y el 2020, ¿verdad?, que es la medición que hace en pandemia, a que, ojo, no es estrictamente comparable tal como se midió la CACEN, podemos conversar de eso después, pero igual muestra, ¿verdad?, un aumento significativo, a 51.4% o 51.4%, y eso, si uno quisiera mirar, simplemente para agregar, cuál fue el efecto de la política de subsidios del gobierno, de los nuevos subsidios en torno a pandemia. De no haber sucedido esos subsidios, estaríamos mirando un Gini para el 2020 de 53,2, o sea, 2 puntos más que lo que está allí, que es significativo, pero ojo. Y aquí, fíjense ustedes que estoy usando una base para este gráfico de 30, como en la escala, y eso no es aleatorio, sino 30 es aproximadamente el promedio del Gini hoy en los países europeos. ¿Ya? Para que tengan una idea, digamos, de cuán lejos estamos de Europa, el promedio de Europa, respecto, por lo tanto, si bien ha habido movimiento en la desigualdad de ingresos en Chile en los últimos 30 años, son bastante aún en un margen bastante estrecho respecto a otras latitudes. O sea, seguimos teniendo un problema grande en distribución del ingreso. Lo mismo si ahora usamos, en vez del Gini, el coeficiente de Palma, que es una medida que yo encuentro mucho más informativa e intuitiva que el Gini. El Gini es un medio ponderado bien abstracto. El coeficiente de Palma es más simple, simplemente dice cuántas veces, a ver, si uno toma todo el ingreso del decil 10 y lo compara con todo el ingreso de los 4 primeros deciles, ¿cuál es el ratio? Para Chile, eso fluctúa entre 3 y 4, alrededor de 3,5 veces, ¿verdad? Significa que el ingreso total del decil 10 es 3 veces más alto que el ingreso total de los 4 primeros deciles, 40% inferior del ingreso, y nuevamente el parámetro respecto a Europa es 1,1. Entonces, un poquito se repite la historia del Gini, pero esta vez con esta otra medida. Y también para el 2020 tenemos un incremento de la desigualdad de ingresos a 3,4 veces, y si no hubiese sido por no subsidios, ese indicador hubiese sido 3,8 veces, todo lo más constante. Ahora bien, el aumento de la desigualdad del ingreso en el 2020 es básicamente efecto empleo, que es buena parte de lo que mide la CACEN. Y el efecto empleo es obvio, ¿verdad? Pandemia, medidas anticontagio significó una importante como restricción en la actividad económica, y mucha gente no está trabajando porque la empresa no está funcionando, porque la persona no puede salir de la casa, porque está despedido, etc.
Por lo tanto, es obvio que ante esta situación de restricción de empleo, la desigualdad va a aumentar, porque simplemente las diferencias la diferencia entre que tengan empleados y no se hacen más importante, lo que no es exactamente lo mismo a decir que los pobres se hicieron más pobres, dado que la CACEN son fotos y no datos longitudinales. No obstante, sabemos por lo que pasó en el 2020, que efectivamente esto no fue aleatorio en cuanto a quien estuvo sin trabajo, y algo de eso, y lo único que voy a mostrar a este respecto, lo muestran estos gráficos de barras, estamos comparando la tasa de ocupación 2017 versus la tasa de ocupación 2020 por niveles por la población seccionada por mujer-hombre, mujer azul, hombre salmón, y por nivel de escolaridad. Entonces, noten ustedes que para niveles de escolaridad bajos, menos de 12 o de 12 años, y uso nivel de escolaridad, que es una variable que no se afecta por la coyuntura, por la pandemia, ¿no? Tenemos que la caída en la tasa de ocupación es alrededor de 10 puntos porcentuales, ¿no? Más o menos según lo que están viendo ustedes en el gráfico, y para trabajadores más cualificados, con más educación, la tasa de ocupación cae, pero con bastante menor fuerza, lo que está diciendo que efectivamente la desigualdad, o sea, tenemos más desigualdad y además, efectivamente, eso no fue aleatorio, sino los que tenían menos sufrieron más. Ahora bien, déjenme aquí cambiar un poquito de velocidad y acercarme a lo de Ignacio. Aquí, el gráfico que ustedes están viendo ahora es el total de ingresos CACEN versus el total de ingresos de cuentas nacionales para el sector de hogares, ¿ya? Para el año 2017. Lo que ustedes ven en las barras, ¿verdad?, es que los ingresos de los hogares medidos por cuentas nacionales exceden por bastante a los ingresos que recoge la CACEN. Y si uno los diferencia por tipo de ingreso, lo que básicamente está viendo es que la CACEN recoge alrededor del 80% de los ingresos del trabajo y de las pensiones. Aquí las cifras, estos son ingresos comparables, en especial son ingresos sin impuestos, por ejemplo, pero donde se produce la gran diferencia, que es el elefante en la vitrina, si ustedes quieren, son los ingresos del capital, donde la CACEN recoge alrededor del 5% del total de los ingresos del capital de los hogares, ¿ya? Ahora, aquí Un minuto, hay dos razones. Osvaldo. Sí, hay dos razones para explicar esto. Uno, básicamente, las personas subdeclaran ingresos de la CACEN, y incluyendo ingresos del capital. Y en el caso particular de ingresos del capital, además uno tiene el tema de que la CACEN no mide utilidades reinvertidas, que para efectos prácticos son parte del ingreso que se genera en la economía en cada año y que tienen dueños. Ahora, si uno distribuye el ingreso de cuentas nacionales en la CACEN utilizando información de registros administrativos que permiten más o menos, digamos, sobrepasar el tema de la subdeclaración, lo que obtiene es esto para el periodo 2003-2017, que es cuando existen los datos requeridos. Entonces, el coeficiente de Palma que vimos anteriormente, el azul, esto es CACEN, ¿no?, con algunos cambios respecto a los otros, porque son ingresos comparables con cuentas nacionales, pero es CACEN, y este ingreso, la barra salmón, es ingreso corregido por cuentas nacionales. Entonces, ahí vemos dos cosas. Uno es que la desigualdad es mucho, mucho más alta cuando metemos el conjunto de los ingresos, y eso es básicamente porque los ingresos del capital están muy concentrados en los percentiles superiores. Y segundo, importante, la dinámica cambia. Si ustedes se fijan, en la década del 2000, la desigualdad de ingresos cayó según CACEN, mientras con ingresos corregidos venía subiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos un tema de nivel y tendencia, y para terminar, última lámina, no necesariamente la medición corregida que ustedes acaban de ver afecta la comparación entre países, porque no estamos haciendo un ejercicio comparable con otros países.
respecto a cómo ellos están viviendo. Segundo, el coeficiente de Palma compara el 10% versus el 40%, pero el problema no está en el 10%, sino en el 1 o 2% más alto, que son perspectivas más altos. Y aquí nuestros datos tienen ciertas limitaciones, nosotros no podemos ir a ese nivel de detalle para informar en el de percentil, pero en el Estado de Chile están los datos para mejorar la medición de la exclusión del ingreso, combinando CACEN, cuentas nacionales y registros administrativos. Una tarea pendiente está entonces que esos datos estén disponibles y se usen. Y finalmente aquí hay un efecto farol. El efecto farol, digamos, es dónde busca las llaves la persona que se le cayó en la oscuridad. Los busca donde está la luz, no necesariamente donde están las llaves. Buena parte de las investigaciones históricas de desigualdad de ingresos en Chile se enfocan en salarios, porque es lo que medimos, y nuevamente dejamos fuera al elefante en la vitrina, que es el capital. Tarea pendiente a futuro. Eso. Gracias. Gracias, Osvaldo. Andrea. Muchas gracias, Marcela, por la invitación, a la SECHI por organizar este seminario, por tenernos acá. Un gusto estar conversando aquí con Ignacio y Osvaldo hoy día. Yo tomé en esta invitación respecto a la pobreza y la desigualdad post-pandemia, tomé la parte que tiene que ver con pobreza. Como bien dijo Osvaldo, yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que muchos de nuestros desafíos son más bien estructurales y que vamos a tener que seguir tomando la misma ruta que teníamos antes de la pandemia en muchos de estos temas, y creo que la pobreza también. Lo que voy a hacer ahora es presentarle el conjunto de datos de lo que sucedió durante el 2020, básicamente, respecto de la pandemia y probablemente, dado el tiempo, conversar un poquitito más de qué hacer con la política social. Conversa mucho sobre todo con lo que presentó Osvaldo recién, que mostraba toda la parte que tiene que ver con la parte del empleo y los salarios de las personas. En el caso de la distribución de los ingresos, es muy importante lo que sucede en la parte arriba de la distribución, y son ingresos del capital, son utilidades que están en las empresas y que no han sido repartidas y que se van quedando perpetuamente entre las empresas. Cuando hablamos de pobreza, también hay subdeclaración, por ciento lo hay en todos los tramos de la CACEN, pero podemos centrarnos más en el ingreso laborales porque son los que obtienen la gran mayoría de las personas y las familias en el país. Lo que les voy a mostrar en los primeros gráficos son qué pasó con el empleo. Por lo mismo, si esta es la gran fuente de ingresos y de recursos monetarios, voy a hablar de pobreza monetaria, en las familias, ¿qué es lo que sucedió con el empleo? Y lo que estoy mostrando acá son desde el 87 hasta hacia finales del año pasado. ¿Qué pasó con el empleo como en términos de cambio? ¿Cuánto fue el cambio como porcentaje de la fuerza laboral que había un año antes? Lo hago un año antes, dado todo lo que cayó la fuerza laboral durante la pandemia, que todavía no se ha recuperado completamente, en especial en el caso de las mujeres. Y lo que quiero mostrar acá es qué es lo que sucede en las recesiones. Estos datos son la N, estas son la N, ustedes saben que no son exactamente comparables, pero yo me imagino que las diferencias de orden de magnitud no son explicadas solamente por la definición de lo que es empleo y desempleo. Para la crisis asiática, ese cambio en el empleo como porcentaje de la fuerza laboral un año antes fue un 1,4%. Para la crisis del 2008-2009 fue un 0,7%. En el peor minuto de la pandemia el año pasado fue un 20%. O sea, estamos hablando de más de 20 veces una caída del empleo durante la pandemia, que es lo que había sucedido en crisis anteriores. Y les agrego ahí ese 11,7 que está en la última barra, que es hacia finales de año, que es cuando se estaba levantando la CACEN. La CACEN no está levantada en el peor minuto de lo que sucedió en el shock del año pasado, por lo tanto, probablemente subestima el peor minuto de lo que sucedió con la pobreza. Este gráfico toma el cambio en el empleo informal. Aquí está un cambio porcentual anual, ¿no? El número de personas comparado con el año anterior. Cada una de estas fechas que está abajo es el trimestre que empieza en esa fecha. O sea, octubre del 2019 es octubre, noviembre, diciembre, promedio del 2019, datos del INE, con la definición de informalidad que tiene el INE. Y lo típico es que no hay mucho cambio, empieza a subir cuando las economías se ponen un poquito más lentas, la gente pierde el empleo, y no, en realidad este cambio es bien pequeñito comparado con la historia. Pero miren
Miren lo que sucedió durante el 2020. Nuevamente es el peor minuto de la pandemia. Las personas que típicamente lo que sucede es que cuando tú pierdes el empleo, tu empleo formal sales a arreglártelas de alguna manera. El empleo informal de alguna manera es una política social, o cumple el rol que cumpliría una política social en su ausencia, en que las personas buscan otras fuentes de empleo, y el empleo informal, cuenta propia, que es la mayor parte de estos datos que están aquí, cumple con ese rol en el sentido de que las personas tienen una posibilidad más flexible de ir a conseguir ingresos de manera rápida cuando no hay otras oportunidades de empleo dependiente formal. La CACEN se estaba levantando acá. Esta es la caída del empleo informal en este tiempo, pero en el peor minuto el empleo informal cayó en un 37%, o sea, personas que intentaban, que típicamente buscaban ingresos a través de un trabajo por cuenta propia, se vieron impedidos de hacerlo, no solamente porque estaban en cuarentena, sino que porque todos sus potenciales clientes a quienes podían vender sus bienes y sus servicios, también lo estaban y no podían acceder a ellos. En contraposición, ¿qué es lo que hizo el Estado? El Estado fue súper desordenado, lo voy a decir con todas sus letras. El año pasado no supo muy bien qué hacer con este problema que le llegó de repente. Si uno escucha las entrevistas que daba el presidente en su minuto, tenían la percepción de que esto iba a ser muy corto, muy rápido, y por lo tanto no necesitaban hacer apoyos sustantivos por mucho tiempo. Y partieron con el bono COVID, que era una réplica del bono que dieron a final del 2019 a raíz del estallido social. El IFE inicial era para el 90% de las personas del registro social de hogares, pero se creó un indicador de caracterización socioeconómica, el ICE, distinto, tratando de capturar exactamente cuál era la situación de cada persona en cada minuto de la pandemia, tratando de no equivocarse, comillas, en darle fondos a personas que, comillas, no las necesitaban. Lo importante aquí es que tenía un tope de 65 mil pesos per cápita. Podías estar en el 90% del registro social de hogares y en el 60% del ICE o 40%, dependiendo de si era informal o formal, pero un tope de 65 mil pesos per cápita es un tope muy exigente para los ingresos de las familias chilenas. Y además, por cierto, la obligación de postular. Lo que se entregaba eran en 32.500 pesos o 65.000 pesos, según si era su familia tenía ingresos formales o informales, que era decreciente en el tiempo. Ese era el primer mes, era el mes más generoso. Esos fondos llegaron al 80% del primer tramo del registro social de hogares. O sea, el 80% del 40% más pobre recibió algo. La mitad de eso recibió 65 mil pesos por cápita, la otra mitad recibió 32.500 aproximadamente. Y llegó un 7% del segundo tramo, que es las personas que están en el 40, las familias que están entre el 40 y el 50. El resto prácticamente no recibió nada. Después el gobierno generó un montón de otros programas, las canastas de alimentos, le pasó fondos a los municipios, etc. En total el Estado gastó durante el 2020, adicional, debido a la pandemia, unos 4.000 millones de dólares. Son cada 8,3 millones de personas, gastó como 36 mil pesos por persona a lo largo de todos estos meses, entre marzo y diciembre. En comparación, hoy día, lo que les pongo ahí abajo, el IFE universal, que es como el otro extremo de esto, está gastando unos 150 mil pesos per cápita, cuando ya no estamos en esta situación tan dolorosa como la mostraban los gráficos previos. ¿Qué sucedió con la pobreza? Entonces, estos son datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con los datos comparables, pobreza por ingresos, el porcentaje de personas que están en esta situación, un 29,1% del 2006, era de la población no tenía ingresos suficientes como para financiar una cierta canasta, y eso fue cayendo de manera persistente, hasta que llegamos al año 2020, que subió de 8,6 a 10,8. Buena parte de ese aumento es pobreza extrema, son personas que no alcanzan a financiar ni siquiera una canasta de alimentos. La pobreza extrema se define de esa manera. Y como dijo Osvaldo hace un rato atrás, sin los recursos del Estado habría sido peor. Pero déjenme insistir que los recursos del Estado se demoraron en llegar, y la peor situación de pobreza no la alcanzamos a medir. Eso sucedió en junio, julio, y las mediciones y los recursos se entregaron de manera más proporcional hacia fines de año. Sí, el MDS junto con el INE y el PNUD levantaron dos encuestas, lo que llamaron la encuesta social COVID, tratando de capturar qué es lo que estaba sucediendo entre medio. Levantaron una en julio del 2020, que es más parecido a ese peor minuto de la pandemia, y otra en noviembre del 2020. Aquí les estoy mostrando qué estrategias dijeron los hogares. Les estoy mostrando los datos para los dos primeros quintiles, eso es Q1 y Q2, para enfrentar esta problemática de que se quedaron sin empleo,
sin posibilidad de trabajar por cuenta propia y que no tenían mucho acceso a recursos fiscales, no al menos en esta fecha todavía. En julio un 57% dijo haber vendido activos, dijo que vendieron bienes del hogar y que tuvieron que utilizar los ahorros que tenían. Un 46% dijo que se habían endeudado, en general se endeudaron con un familiar o con un amigo. Estas son deudas que en general son deudas informales. Algo muy importante, redujeron sus gastos, por cierto, un 70% dijo que parte de esos gastos que redujeron eran gastos en alimentación, un 57% son los dos gastos más relevantes que redujeron en servicios básicos. No pagaron la luz, no pagaron el agua, se colgaron, se hicieron la lesa nomás con la cuenta. Y esta es una discusión que aparece en los medios en el último tiempo. Un 30% de los hogares en el quintil 1 y quintil 2 dijo haber experimentado inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria en esta encuesta significa que tenías incertidumbre respecto de que si podías comprar alimentos, que tenías que comprometer la calidad de lo que consumías, que tenías que saltarte comidas y que incluso te tocó pasar hambre. Eso es lo que contestaban las personas en el quintil 1 y quintil 2 en julio del 2020. Y en ese minuto, si uno mira, la Fundación Colunga abrió un fondo de ayuda a ollas comunes, postularon 700 proyectos, el FOSIS hizo lo mismo, postularon 1000 proyectos, y la alimentación fue un tema central en este periodo. Y por último también otra manera de resolver este problema de francamente no tener ingresos con qué subsistir, también cambias tu residencia. Y la Fundación Techo Chile con Fundación Vivienda levantaron el Catastro Nacional de Campamentos, que lo levantan de manera frecuente. El 2020 encontraron que había 82.000 familias viviendo en 969 campamentos en el país, y eso respecto al 2019 representa un aumento del 74% de las familias viviendo en campamentos y un 21% del número de campamentos que había en el país. Solo para cerrar, solo decir que sabemos harto de literatura, fui bien poco diligente en que no puse citas, pero tenemos harta literatura al respecto. Estas situaciones de efectos transitorios, que entraste a la pobreza y luego saliste, porque si hubieras tirado mi gráfico que terminaba en el 2020, en realidad el 2021 tiene una pendiente completamente opuesta, sí tienen efectos permanentes. Till von Wachter, profe en UCLA, tiene un montón de trabajo, también el trabajo del Banco Central, que muestra que las personas que pierden su empleo de manera fuera de su control, la perdieron por circunstancias ajenas, y en general cuando son estas pérdidas masivas de empleo, hay efectos que van más allá de la pérdida de ingresos, o sea, no solamente basta con un subsidio de cesantía, son personas que les cuesta encontrar otro empleo, que después de más de 10 años todavía tienen salarios que están por 20% por debajo de su salario previo, hay problemas de salud, todo lo que tenga que ver con estrés. Enfermedades cardíacas, ese tipo de cosas aparecen, hay rupturas familiares, hay una reducción de la esperanza de vida en circunstancias como esta. También tenemos muy claro, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes, los efectos de una alimentación inadecuada, los efectos de una vivienda inadecuada, verse a vivir en un campamento. También tenemos hartos estudios en Chile, hartos desde el mundo de la sociología, respecto de qué es lo que les pasa a esos niños, y por cierto también los niños, niñas y adolescentes que dejaron de asistir a las escuelas y que todavía muchos de ellos todavía no van, porque con efectos que pueden ser permanentes respecto de su educación y de su desarrollo para una buena inserción social más adelante. Lo dejo ahí, Marcela, y luego seguimos conversando. Puedo pasar después, según nuestra conversación, a los temas de política social. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Andrea, Osvaldo e Ignacio, por las presentaciones. Y como les decía, ahora vamos a pasar una segunda ronda, donde la idea es que cada uno de ustedes es libre de complementar o comentar sobre las presentaciones de otros, inclusive si ven en el chat hubo algunas preguntas que tal vez quieren ya enfrentar, o alternativamente, dado las visiones que nos han presentado, si específicamente quieren proponer ámbitos de intervención o políticas específicas que corrijan algunos de los issues que han mencionado. Ignacio primero, vamos al mismo orden, Osvaldo y Andrea. Ok, bueno, algo que no sé si alcancé a decir al principio de mi presentación, quería también agradecerles por la invitación y agradecer también a la gente que nos está escuchando por su atención.
También agradecer a Osvaldo y a Andrea por sus presentaciones bastante muy interesantes. No sé cómo lo hacen, ahí yo presenté 3 slides y ustedes tiraron unas 10, 15 Hablamos rápido, sí. tranquilamente. Yo mis tres diapositivas me pasé del tiempo, de hecho. Pero bueno, nada, a Osvaldo una pregunta bastante específica sobre esa diapositiva que hablaba del efecto empleo. Vi que pasó una pregunta también ahí. No me quedó muy claro las magnitudes. Creo que había unos 10%. No me quedó claro si es que era ocupación o desocupación. Si podría simplemente responder a eso. También simplemente un comentario que creo que más tarde vamos a poder profundizar sobre los detalles, pero claro, me alegra y me reconforta también el hecho de ver que un equipo independiente con metodologías probablemente un poco distintas llegan a conclusiones bastante similares, ¿cierto? O sea que de alguna manera este tipo de ejercicios de construir indicadores de desigualdad consistentes macroeconómicamente, lo ideal obviamente es que no dependa solamente de los supuestos, ¿cierto? Y esto es una especie de test de robustez que yo creo que es bastante bueno. Y otro comentario sobre un punto que hiciste también es que cambian o no los rankings entre los países, que me parece muy interesante, que también he pasado harto tiempo pensando. Y la verdad es que en mi experiencia he visto que hay ligeros cambios. Y por ejemplo, un caso interesante, de forma anecdótica nada más lo digo, ¿ah? Por ejemplo, en el caso de Brasil, que tienen encuestas y datos tributarios que son bastante buenos al capturar, sobre todo, por ejemplo, los dividendos. Entonces pasa que cuando comparamos estimaciones de encuestas sin ninguna corrección, Brasil parecía ser mucho más desigual que Chile. Aparecía realmente como dentro de los campeones el subcontinente. Pero lo que pasa es que, claro, o sea, sus encuestas y sus datos tributarios capturan bien estas cosas, y luego al hacer la corrección, la verdad es que no es que suban tanto sus niveles de desigualdad, pero el de Chile, claro, sí lo alcanza y de repente hasta dependiendo de qué indicador uno mire puede sobrepasarlo. Que me parece nada más anecdóticamente algo interesante. Y bueno, sobre la presentación de Andrea, yo aprendí mucho. No sé si tengo comentarios ni preguntas muy precisas, pero no, valorar simplemente que la calidad de estas cosas que yo no sabía y me parecen extremadamente importantes e interesantes. Osvaldo. Gracias. Sí, yo también voy a ser corto para dejar más espacio al público por preguntas. Un par de declaraciones sobre lo que yo presenté. El dato de la comparación entre el 2017 y 2020 de las dos CACEN, pero uno se refiere al tema del empleo, ¿no? Uno se refiere a la medición CACEN, o sea, estamos hablando de noviembre-diciembre. Entonces, ya había pasado lo peor del tema de la ocupación, atendiendo a un punto que levantó Andrea. Y lo otro es que la variable que está ahí siendo comparada es la tasa de ocupación. La tasa de ocupación se mide como el número de ocupados como porcentaje de la población entre 18 y 65 años. ¿Eh? O sea es distinto a la tasa de participación, que solamente está la gente que está, ¿verdad? Trabajando o buscando trabajo. Parte del problema acá es que un grupo importante de la población simplemente no está buscando trabajo. Por lo tanto, las estadísticas de desocupación subestiman el problema laboral que pasó. Entonces, en el gráfico, por ejemplo, una barra de 10 puntos significa que la tasa de ocupación del 2017 fue 10 puntos superior a la tasa de ocupación del 2020. Por ejemplo, 80% versus 70%. ¿Ya? Lo otro es que el gráfico que yo mostré hasta el final de cómo cambiaba la distribución del ingreso, en particular el coeficiente de Palma, cuando uno combina datos CACEN, cuentas nacionales y registros administrativos, en realidad es el resultado de un trabajo que acabamos de sacar con Benjamín Checopar y Nicolás Grau, que está en versión documento de trabajo en la página web de la Chile, pero si a alguien le interesa también se lo puedo enviar. Y en realidad tiene harta pega, digamos, justamente de trabajo de datos y de metodologías,
y lo que es importante es que nosotros no estamos trabajando con los mejores datos, estamos trabajando con los mejores datos disponibles, pero mi punto principal allí es que uno puede ir mucho más allá en términos, digamos, de una mejor medición de la distribución del ingreso con datos que hoy existen, pero que no son necesariamente públicos. Entonces ahí el llamado, ¿verdad?, es que sí es posible mejorar la medición, y eso requiere cierta voluntad de parte del Estado. Respecto a el tema de Ignacio, bueno, creo que, como él decía, él está trabajando obviamente a otra escala, ¿eh? A nivel internacional, que es mucho más difícil aún, porque si ya es difícil adentro de un país tratar, digamos, de conciliar información de distintas fuentes, o sea, yo creo que el tema a nivel de países es mucho más complejo por el tema de comparación. Así que lo que él tiene, lo de él es una agenda mucho más profusa que la nuestra. Simplemente, la única duda que tuve en tu presentación, Ignacio, es respecto a cuando mostraste datos pre-post fiscal con impuestos. Ahí yo siempre he tenido algún problema con el tema de los contrafactuales, ¿eh? Pero que me parece no tanto en impuestos, sino cuando se usa el tema de las transferencias, el subsidio, ¿verdad? Porque cuando uno hace como el ejercicio mecánico de poner la casilla en un vector de ceros, y decir, bueno, ¿qué pasaría, verdad, si no hubiese estado, y por tanto no hubiesen subsidios o pensiones? Claro, entonces uno tiene resultados así como, pucha, en realidad dice, Suecia es distinto de Chile porque Suecia da subsidios, o sea, que no es así, o sea, es mucho más complejo decir por qué Suecia es distinto de Chile en distribución. Pero de repente hay el tipo de ejercicios de qué pasaría con estos manejos como mecánicos en la base de datos, pueden llegar, digamos, a sobresimplificaciones que creo que es mucho más fuerte en transferencias que en impuestos. Pero igual, lo que tú lo mencionaste, no sé si tú tienes ahí una reflexión. Y respecto a Andrea, dos puntos importantes que yo no lo vi. Todo el tema retiro de la AFP en 2020, yo creo que posibilitó que pasáramos un año de mejor manera que la que pasamos efectivamente, que la que hubiésemos pasado como contrafactual si no hubiese sido eso, ¿verdad? El primer retiro excedió con creces toda la ayuda toda la ayuda económica que puso el gobierno en 2020. O sea, fue mucha plata y el retiro fue universal prácticamente. Entonces, y eso no lo medimos porque no es un ingreso, es un desahorro, pero obviamente lo que pasó en términos, digamos, de, entre comillas, como consumo o bienestar es distinto cuando uno incorpora esa variable a que no como lo estamos midiendo en la CACEM o en las encuestas de empleo. Y otro punto, Andrea, que es un poquito más metodológico, tiene que ver con medición. Hay un tema ahí medio pendiente respecto a cómo las estadísticas de pobreza se afectan con el ingreso, con el alquiler imputado por la vivienda propia. Que es un tema que es una fuente de ingresos que se usa, pero que básicamente es, o sea, el ingreso que se usa en Chile para medir pobreza incluye el alquiler imputado por vivienda propia, que es una renta imputada, no es un ingreso líquido, y se mide y está muy afecto, digamos, a la coyuntura. O sea, suben los arriendos, eso sube automáticamente, y por lo tanto uno puede llegar a ciertas como cosas extrañas, como por ejemplo decir que una familia no es pobre aunque tenga cero ingreso monetario, cosa que para el 2020 puede haber sido especialmente complejo. Eso. Súper, gracias. Sigo yo, Sí, supongo, Marcela. Pucha, súper interesante sus presentaciones al final, después que tuvimos esta discusión de quién partía. Creo que fue una buena idea partir por Ignacio Osvaldo, después la Andrea, porque fuimos de lo general a lo particular. Y varias cosas que decir de esto. Uno, creo que es importante enlazar la pobreza con la desigualdad. Hablamos de ellos como que si fueran cosas aparte.
Hemos hablado aquí solamente de la cosa monetaria, por cierto, la pobreza es mucho más que eso. Además, son desigualdades en otros ámbitos, en el barrio que habitas, en la salud a la que accedes, a la educación a la que van tus hijos, que se acumulan en las mismas personas, son como desventajas en las mismas personas, y creo que esa es una conversación que en general nos haría bien amarrar mejor y que de alguna manera también fue apareciendo en esta discusión que tenemos hoy día. Un segundo ámbito es de medición, ¿ah? Y harto de lo que se ha conversado hoy día es medir, y las preguntas que me hace Osvaldo también van en esa dirección. ¿El arriendo imputado te sirve a comprar comida o para pagar el gas? No, te libera otros recursos, qué sé yo. Osvaldo, tú sabes mucho más que yo que esto, así que como injusto que me lo preguntes a mí. Tú eres el más experto que yo en esos temas en específico. Lo mismo los retiros, o qué significan los bonos, las discusiones que tuvimos sobre las mediciones de la CACEN hace algunos años atrás, sobre qué es lo que es ingreso propiamente tal. Claro, los retiros alivian una circunstancia extrema, pero no resuelven la pobreza, porque es una cosa una sola vez y no permite a las personas pensar en esta medición de pobreza más amplia que estamos pensando, con el enfoque de capacidades de SEN, si quieren ser más específicos al respecto, que lo que mediría el ingreso en un periodo, en un punto en el tiempo muy particular, que es lo que hace la CACEN cuando se trata de ingresos propiamente tal. Yo quiero enlazar la parte de la distribución. Nos mostraba Ignacio súper bien que una parte de esto es quién se lleva los ingresos y quién paga esos impuestos. Otro pedacito de esto es qué transferencias entregamos. Y creo que una de las cosas que podemos aprender de la pandemia es que, hasta hicimos una cosa muy loca. En el año 2019, las transferencias monetarias a las familias fueron 900 millones de dólares, un 0,3% del PIB, si no me equivoco en mi cálculo, sin contar las pensiones solidarias y sin contar las licencias médicas. Eso es lo que el Estado le entrega a las familias. Ignacio mostraba el gráfico ahí, cuál era la diferencia entre si contaban los bienes y servicios, o sea, si tú cuentas así como la educación como parte de lo que le entregas a las familias y reduce la desigualdad, y cuánto es por transferencia monetaria. Cuando uno lo muestra en esos gráficos de la OCDE, en que Chile siempre sale en la cola así como que nos hacen bullying, en que qué pasa con la distribución del ingreso con o sin transferencia, con o sin impuestos, y nosotros somos el peor y no reducimos nada. Buena parte de lo que hace la OCDE no es por los impuestos, entiendo yo, sino que buena parte de esa reducción del DINI es por las transferencias, que nosotros no hacemos. Ahora lo pasamos al otro extremo, pasamos de 900 millones de dólares al año a 3.200 al mes. Eso es lo que estamos entregando hoy día, que claramente es insostenible, que políticamente va a ser súper difícil de retirar, pero que también es una oportunidad para que pensemos un punto intermedio, en que de manera más habitual entreguemos transferencias a las familias, que les demos estos pisos, que cuando hay una pandemia de nuevo y tú no puedes ir siquiera para un trabajo informal por cuenta propia, tengas esa oportunidad desde el Estado. Y creo que tenemos que ir pensando un poquito más allá, y parte de lo que trató de hacer el Estado en esta pandemia fue replicar la manera que hacemos política social, que tiene un montón de problemas. Le entrega poca plata, que es lo que acabo de decir. Está bastante focalizado, se ha ido ampliando claramente, la gratuidad, las pensiones solidarias, están llegando a grupos más amplios, pero hay algunos, como el subsidio de discapacidad mental, llega al 20%, incluso del tramo al 40%. Las ley CEP llega al 30%, el bono por logro escolar llega al 30%, son grupos súper pequeñitos con pocos fondos. La gente tiene que postular, a pesar de que existe el registro social de hogares, y la gente, el Estado sabe harto de las familias, sabe bastante quién es esa persona que pueden necesitar. La focalización se hace a nivel individual, familiar, y muchos de los problemas de la superación de la pobreza son colectivos. La subvención escolar preferencial no deberá ser por algunos niños en la escuela, deberá ser para la escuela completa, pensando en esos términos. Los cortes abruptos, los economistas hablamos harto de esto, el incentivo de modificar lo que le reportas al Estado para entrar a un programa que puede tener muchos recursos, por ejemplo, la gratuidad, que te entreguen 200.000 pesos mensuales por 5 años, es un montón de plata. Tú vas a hacer algo para tratar de entrar a eso, ¿por qué no suavizarlo? Y las condiciones que pone el sistema son para la formalidad, tenga un empleo formal, que su empresa sea formal, que sus hijos vayan a la escuela, que sus hijos se vacunen, muchas cosas que vienen de la economía, que estamos poniendo incentivos a hacer ciertas cosas, pero se nos olvida que hay mucha gente que no puede responder a eso. Las condiciones de vida nunca va a tener un empleo formal, y los dejamos fuera. Entonces creo que es una oportunidad para pensar en
más transferencias mejor diseñadas, una combinación de pisos con incentivos, para conseguir estos, comillas, buenos comportamientos que estamos proponiendo los economistas, pero que no deje a nadie afuera. Creo que después del IFE universal va a haber que revisar todo esto y puede ser una oportunidad para que volvamos a mirar cómo diseñamos nuestra política social y a quién le llega. Muchísimas gracias, Andrea. Yo he estado recolectando algunas preguntas del público, pero no sé si antes Ignacio u Osvaldo, que presentaron antes, quieren responder algo a Andrea o viceversa. No sé si hay algo más, algún otro comentario. Cortito, quizás responder un par de cositas. Bueno, completamente de acuerdo con Andrea cuando dice que la relación pobreza-desigualdad hay que estudiarla. Siento que en muchos debates el tema de la pobreza como que parece un poquito más sexy, la gente le gusta hablar de eso, etcétera, y se olvidan bastante de la desigualdad, siendo que cuando uno mira los datos internacionales, en general hay una relación bastante clara entre los niveles de pobreza que uno observa y los niveles de concentración económica que hay en la punta sobre todo, ¿cierto? También estoy muy de acuerdo con el tema de que la desigualdad no es solo material. De hecho, yo en mi presentación puse mención de la desigualdad material por eso mismo, porque es algo que creo que hay que recalcar mucho, porque yo la manera en que lo veo es que nosotros estamos hablando y midiendo estas cosas porque es lo que tenemos a mano, y lo considero como el mejor proxy, digamos, para todas las otras dimensiones de la desigualdad, que son muchísimas, y es un proxy muy imperfecto, de todas maneras. Estamos hablando de acceso, digamos, a educación, a salud, temas de participación política, de género, de etnia, un montón de dimensiones de la desigualdad, pero la manera en que lo veo es que, claro, es la única variable que uno puede observar durante el tiempo, ¿cierto? Durante varias décadas, y que pueda ser comparable internacionalmente. Por eso me parece interesante, más que solamente hablar de una concepción materialista del mundo, ¿cierto? Y nada, también comentar un poquito lo que decía Andrea de estos arriendos imputados, o que de repente también puede ser un poco contraintuitivo cuando uno empieza a estudiar las cuentas nacionales, ver como este tipo de ingresos ficticios que aparecen. Uno es en la renta imputada, ¿cierto? También es otro, por ejemplo, si yo me pongo a plantar zanahorias en mi jardín, ¿cierto? Eso como que las cuentas nacionales lo van a contar como una especie de ingreso, y es una pregunta válida, ¿cierto? Y que en general, si es que eso importa o no. Y la única razón que yo encuentro para contarlo es decir, bueno, sí, es un tema de comparación internacional más que nada. Y de lograr este objetivo último, que es decir, bueno, cómo se distribuye el crecimiento. Un par de comentarios sobre lo que decía Osvaldo sobre el tratamiento de los subsidios. Creo que claramente vamos a tener que discutir probablemente con Nicolás y bueno, no me acuerdo quién más participó en el proyecto. Perdón, pero... Benjamín Echecopar. Benjamín Echecopar. Bueno, tendremos que discutir sobre todos los detalles. Nada más comentar que, claro, como decías tú, de hecho la dimensión del proyecto que estoy liderando hoy día en Latinoamérica tiene esa complejidad, que es que todo tiene que ser comparable a nivel regional, ¿cierto? Entonces las variables que yo observo son las que, de hecho, la CEPAL armoniza a nivel regional. Y una de las problemas de eso es que, claro, por ejemplo, la variable de subsidios, beneficios monetarios, tiene poco detalle, ¿cierto? Y yo lo puedo descomponerla menos probablemente de lo que se puede usar directamente usando la canción. Entonces, por ejemplo, en las definiciones que yo estoy usando, las pensiones, que no puedo diferenciar de hecho si son contributivas o no, pero bueno, en el caso de Chile son mayoritariamente privadas, ¿cierto? O sea, como contributivas, me refiero a la capitalización, digamos, aparecen dentro del ingreso pre-tax. Y en base a esta comparación que decías de Suecia y compañía, me recuerda también un estudio que se ha hecho con metodologías comparables, ¿cierto? Que compara Europa en general con Estados Unidos. Y lo que pasa es que lo que encuentran los colegas es que la importancia de la distribución previa a los impuestos, o sea, de ingresos brutos, es quizás más importante que las transferencias para explicar las diferencias entre países, ¿cierto?
De hecho, un poco contraintuitivamente encuentran que el sistema americano tiene un componente de progresividad que puede ser hasta un poco más fuerte que el europeo, y lo explican con algo que es el peso de los impuestos indirectos. Que acá, por ejemplo, en Estados Unidos, cierto que el IVA está cerca del 10%, dependiendo de los bienes, ¿cierto? Y en el caso de Europa estamos más cerca del 20%. Entonces, nada, simplemente comentar eso, que es muy complejo, que es bastante interesante y que, bueno, vamos a tener la oportunidad de comentar en más detalle. Muchísimas gracias. Déjenme ir, ténganme paciencia, si no hubieran tenido que elegir una moderadora de 30 años, no de mi edad, voy a tratar de hilvanar las preguntas. Entonces, esto ya está respondido. Para Andrea, dicen si podrías compartir o tenés alguna noción de cómo se compara el shock que sufre Chile versus otros países. Ese es por un lado. Retené esa pregunta, ya te doy espacio para que la respondas. Para Osvaldo hay varias preguntas. En una de ellas dice que el coeficiente de Palma efectivamente es impactante, y preguntan en particular si existen estudios o datos sistemáticos sobre la desigualdad con y sin ganancias de capital, y si los hay, cómo se compara Chile con otros países. Y preguntan también si existen datos del tipo de coeficiente de Palma que comparen los últimos percentiles con los primeros en vez de los deciles. Muchas gracias. Y Andrea y otra más que preguntan: ¿por qué crees tú que cae el empleo informal en febrero de 2020, antes que comience la pandemia? Osvaldo, hay otra más para ti también que dice que si te queda un rato, si tienes tiempo de compartir con nosotros, si puedes explicar por qué, o un poco más del impacto de los ingresos de capital en los hogares, cómo los captura CACEN, en qué medida los puede estar capturando CACEN. Y después en la pregunta, gracias Francisco por seguir las directivas y usar la sección preguntas y respuestas, el único, le vamos a dar un premio, una caja de chocolate le vamos a mandar. Francisco pregunta algo para Osvaldo en teoría, pero yo creo que también esto es una pregunta para Ignacio, porque está preocupado de cómo la corrección de los ingresos por ganancia de capital importa en Chile versus en otros países, es decir, si en particular, dado el sistema tributario, uno esperaría que acá tenga un impacto mayor que en otras economías. Y finalmente yo tengo una pregunta para Ignacio, pero esto tiene que ver con respecto a mi ignorancia tal vez. Una de las preocupaciones que tengo yo cada vez que estamos utilizando datos administrativos es lo que nosotros en Argentina decimos economía en negro. Y claramente la economía en negro tiene un impacto o es más importante en algunos países que en otros. Proveniendo de Argentina, te puedo asegurar que en Argentina es muy importante. Entonces, ¿en qué medida o cómo los métodos que usan ustedes consideran eso? Si es que pueden considerarlo. ¿Y en qué sentido pudiese estar distorsionando o no? No tengo idea, algunas de las estadísticas que tú presentas. Eso, no sé si les parece que esta vez es Andrea primero, sino siempre última. Osvaldo sigue quedando al medio y luego le damos la palabra a Ignacio. Sí, había dos preguntas respecto del empleo. La primera era qué es lo que había sucedido en otros países, y la experiencia en Chile es la misma. Las disrupciones de empleo fueron muy grandes en todas partes. Uno mira datos. El Banco Mundial sacó, si no me equivoco, a principios del año, en febrero, un reporte así como bien grande sobre la situación en las distintas regiones del mundo. Donde más cayó fue en los sectores donde se requería más contacto social, ya sea en el consumo o la producción, también mucho más el de las mujeres que los hombres, es una situación compartida. Si la memoria no me falla, para el caso de América Latina, los números nuestros son bastante similares en el agregado. La caída del empleo del orden del 20% cuando uno
uno suma hombres y mujeres y mira en los peores periodos. Lo que fue distinto comparado con América Latina es que en Chile el empleo por cuenta propia cayó mucho más. Aquí cayó el doble de lo que cayó en el resto de América Latina, y quizá porque fuimos más rígidos con las cuarentenas que lo que fueron otros países de la región. No sé exactamente cuál es la respuesta, pero en órdenes de magnitud es bastante similar. Esto es un fenómeno mundial, así tuvimos que cortar la cadena de contagio, y la única manera de cortar la cadena de contagio fue quedarse en la casa, y la dificultad para los de cuenta propia probablemente tiene algo que ver con cuán restrictivos fueron las cuarentenas y la posibilidad de acceder a ofrecer tus servicios en el mercado laboral. Luego está la pregunta sobre qué pasó en febrero del 2020. Es culpa mía, fui poco clara cuando describí el gráfico. Cada mes ahí es el primer mes del trimestre móvil. El INE toma reporta los datos por trimestre móvil. Febrero es febrero, marzo, abril. Después marzo es marzo, abril, mayo, y así sucesivamente. Entonces, como no me cabía en el gráfico, puse solamente el primer mes. Entonces, cuando cayó en ese gráfico en febrero del 2020, es un promedio de lo que sucedió entre febrero, marzo y abril, en que ya estábamos en cuarentena y teníamos todos los efectos del empleo. Y a eso se debe que en ese gráfico parece esa caída tan grande a esa altura. Andrea, antes que cortes, hay una última pregunta para ti, es de Matías, ¿no es cierto, Matías? Y pregunta si, dado que tú hablaste de repensar los mecanismos de transferencia, si incluyes dentro de este set a repensar los seguros de desempleo. El seguro de desempleo en Chile no es una transferencia, es un autoahorro. Hay un pedacito que tiene un fondo de cesantía solidario en que los empleadores cotizan ahí todos los meses, y que sirvió, se había acumulado un montón de plata, así que sirvió para dar tasas de reemplazo mejores que lo que habría dado en circunstancias normales. Fue bueno tener el seguro de cesantía, fue bueno tener la posibilidad de tener la ley de protección del empleo. Probablemente las empresas no habrían tenido la liquidez para financiar los salarios de los trabajadores que están suspendidos, el Estado tampoco los podría haber financiado, pero no es una transferencia, porque es ahorro individual. Buena parte de la problemática, creo yo, de nuestro sistema de seguridad social es que tenemos un pedazo muy grande que es autoaseguramiento. Y el autoaseguramiento tiene dificultades en ciertas circunstancias, ¿no? Porque está impidiendo las posibilidades de la correlación, de las distintas correlaciones cuando hay un seguro común, y también cuando existen estos casos tan drásticos, tan dramáticos, en que no hay posibilidad de resolver este problema y tiene que entrar el Estado. Entonces quizá haya cosas que pensar en el seguro de cesantía, pero no lo considero como parte de las transferencias, que son ahorros propios. ¿Osvaldo? Gracias. A ver, las 3 o 4 preguntas que referían a la presentación mía tienen que ver básicamente con el ingreso al capital. A ver, para el año 2017, que fue la cifra que yo mostré, la CACEN recogía el 5% del total de los ingresos al capital que recoge cuentas nacionales para los hogares. O sea, básicamente la CACEN no mide ingreso al capital. Dentro del ingreso al capital uno puede distinguir entre lo que reciben las personas, ingresos percibidos en el periodo, que son utilidades distribuidas fundamentalmente, intereses, arriendos y otro tipo de pagos al capital. Y después están las utilidades reinvertidas, que son, ¿verdad?, utilidades que tienen un dueño y que ese dueño prefiere o dejarla dentro de la empresa o invertirla en otra parte de la economía. Por eso mejor el nombre es reinvertida más que no distribuidas. Del conjunto de ingresos del capital que la CACEN no toma, alrededor de un 40% es su declaración de ingresos que la encuesta pregunta y no hay respuesta, y el otro 60% son utilidades reinvertidas que la encuesta no pregunta, ¿ya? Ahora, la mejor estimación que yo conozco de ese tipo de ingresos es un estudio que hizo el Banco Mundial hace 5 o 6 años,
fue una consultoría para el Ministerio de Hacienda y que tenía por objetivo evaluar los efectos distributivos de la reforma tributaria del 2014-15. El grupo del Banco Mundial tuvo acceso a microdatos de impuestos internos, tanto de personas como de empresas. Con los microdatos de personas tú puedes saber exactamente, ¿verdad?, qué tipo qué tipo de ingreso al capital percibido la persona tuvo y en qué magnitud, y por tanto situarlo en el ranking de la expresión del ingreso. Y con el dato de empresas te permite vincular a nivel de RUT personas y empresas y conocer entonces las utilidades no distribuidas o reinvertidas, ¿ya? Entonces, ese grupo de trabajo tuvo acceso a microdatos que les permitió saber persona a persona, empresa a empresa, esa arquitectura de ingreso al capital, y son, a mi conocimiento, la investigación más completa que hay respecto al tema de cuántos son ingresos al capital y dónde están. Ahora, ¿dónde están? Fundamentalmente están concentradas en los percentiles más altos, y eso se explica porque, si ustedes, ¿verdad?, ven, Chile tiene una estructura muy concentrada de empresas. Hay un conjunto de empresas grandes que producen una buena parte del PIB. Esas empresas grandes, a su vez, pertenecen a pocos dueños, que son los grupos económicos. Entonces, uno tiene una concentración de empresas que pertenecen a una concentración de personas, y eso es lo que explica, ¿verdad?, de que buena parte de los ingresos al capital estén concentrados en los percentiles más altos, ¿no? Eso como... Entonces, nuevamente, el único equipo que tuvo acceso a eso fue el equipo del Banco Mundial, pero los datos existen, uno podría entonces tener una serie de esos datos y seguirlos en el tiempo y todas esas cosas. Eso. Gracias, Osvaldo. Ignacio. Sí, bueno, voy a contestar las preguntas en orden. Si es que esperaría que los ingresos del capital, que entre paréntesis, de hecho, no confundir ingresos del capital y ganancias del capital, porque en esta literatura en general la ganancia de capital refiere a un aumento en el precio de los activos, que también puede ser considerado ingreso, pero que es otro cuento, ¿cierto? Acá estamos hablando de los ingresos de capital, que puede ser más fácil asociado a una renta, ¿cierto? Yo tengo un capital y ese capital me renta de alguna otra forma, o sea, a través de un interés, de un dividendo. O sea, que esperaríamos que los ingresos del capital estén peor capturados por el sistema tributario de Chile. Yo creo que sí, porque claramente el sistema tributario chileno, los incentivos que tiene es que no necesariamente las utilidades de las empresas se distribuyen, sino que se pueden guardar ya sea como ahorro o como reinversión, como decía Osvaldo. Y eso los elimina, digamos, de nuestra visibilidad, ¿cierto? Como economistas, ¿cierto? No vamos a poder verlo ni en las encuestas ni en ninguna de las otras indicadores clásicos, ¿cierto? Si no hacemos este tipo de correcciones. Entonces sí, claramente yo creo que hay un impacto, y no solamente el nivel, como decía, porque cuando uno mira estas cifras en agregado, ¿cierto? La cantidad de plata, por ejemplo, que no se distribuye en las empresas, ha aumentado como porcentaje del PIB, por ejemplo, en los últimos 20 años. Entonces, claramente sí puede sesgar, digamos, nuestras estimaciones, y de hecho, como decía, estos no son solamente problemas que sean específicos a Chile, sino que hay otros países también donde por varias razones, por ejemplo, hay uno de los mecanismos, por ejemplo, que se usa como alternativa de los dividendos para pagar a los accionarios, ¿cierto? Que son los share buybacks, que es lo que hace la empresa, por ejemplo, va a llegar y comprar sus propias acciones en el mercado para reducir la cantidad de acciones en circulación, y automáticamente eso va a tener un impacto sobre el aumento del precio de la acción. Entonces ahí es donde esa ganancia de capital puede ser realizada o no. Y, por ejemplo, en Estados Unidos eso se empezó a hacer hace varias décadas y ha aumentado y ha casi reemplazado a los dividendos, digamos, como forma de remunerar a los accionistas. Entonces, claramente, por varias razones, sí, el sistema tributario chileno lleva más al sesgo de estos datos. Ahora, segunda pregunta sobre la economía informal o la economía en negro. Completamente de acuerdo que este es un tema fundamental
Y para darte un poco de contexto, por ejemplo, los primeros estudios que empezaron a salir con este tipo de estimaciones que son consistentes macroeconómicos, con los agregados macroeconómicos, lo hicieron Thomas Piketty, Gabriel Zuckman en Estados Unidos, con Emmanuel Sáez, en otro caso, otros colegas del World Inequality Lab también participaron en el caso de Francia y otros países europeos, donde lo que usaban ellos era algo similar a lo que mencionaba Osvaldo, que son los microdatos de declaraciones de impuesto a la renta, muy detallados, que en esos casos cubren a una mayor parte, una parte más importante de la población, y ellos lo estaban usando como la principal fuente de datos para hacer sus estimaciones, que luego van a complementar muy livianamente con encuestas a hogares para retratar al 10 o 20% más pobre de la distribución, que va a tener un impacto pequeño, ¿cierto?, por un tema de volúmenes de ingresos. En el caso de Chile y del resto de los países de América Latina, estamos en una situación completamente distinta, ¿cierto? De hecho, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, se supone que el 70% de la población adulta está en sus cifras, digamos, pero efectivamente solo una cifra un poco inferior a 20% de los adultos efectivamente pagan el impuesto. Entonces yo no puedo confiar en la gente que no está obligada, digamos, a declarar o a pagar impuestos, ¿cierto? Entonces ahí surge este problema que dice, bueno, ¿cómo adapto estos métodos a los países en desarrollo? Y lo que ocurre es que las encuestas a hogares son las que en general retratan de la mejor manera al sector informal. Obviamente que es imperfecta, pero existen ciertas preguntas, como por ejemplo si es que la persona contribuye a los sistemas de seguridad social, etcétera, para ver si es que es informal o no, ¿cierto? Y vamos a tratar de usar un máximo de encuesta. ¿Cuál es el criterio que retenemos nosotros al hacer esta corrección? Pues que cuando estamos comparando la cola derecha de la distribución que describen los datos administrativos con la de la encuesta, vamos a tomar el dato tributario como un límite bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que en los registros tributarios la gente tiene un incentivo a subdeclarar si es que tiene algo de su incentivo, ¿cierto? Porque si no va a pagar más impuestos. Y yo sé que todas las personas que aparecen ahí tienen una dirección, tienen un nombre, son personas reales que existen. Entonces, si el dato tributario me dice este es el mínimo, este es el mínimo. Y a eso me ajusto. Ahora, si es que la encuesta, por ejemplo, cuando estoy mirando, comparando las distribuciones, las densidades, ¿cierto? Veo más gente en cierta parte de la distribución, que digo, bueno, la encuesta dice que hay más gente en esta parte y los datos tributarios dicen que hay menos, voy a confiar menos en el dato tributario, ¿cierto? Porque existe la posibilidad de que esas personas sí existan y que simplemente sean parte del sector informal. Aquí voy es que, bueno, el tema de cómo se juntan esas dos distribuciones es un poco más técnico, y de hecho hay un paper que escribimos con coautores que se llama The Weight of the Rich, Adjusting Tax, ¿cómo es? Adjusting Service with Tax Data, algo así. Que ya está aceptado para publicación, etcétera, y que profundiza sobre eso, pero esa es la intuición, que el límite bajo lo da el dato administrativo. Y completamente de acuerdo también el último comentario con Osvaldo cuando dice la importancia que tienen los microdatos del Servicio de Impuesto Interno es muy importante, y estoy completamente de acuerdo que eso, o sea, se debiese avanzar en el dar más accesibilidad a este tipo de datos porque son fundamentales para tratar de retratar mejor la distribución de los ingresos, y hoy día solamente los estudios de Michelle Corral con Tasha Fairfield y el que mencionaba también del Banco Mundial han logrado acceder a esos datos de esta forma, y claro, son muy valiosos porque son puntos. Andrea, ¿sí? Puedo meter mi cuchara en ese último tema sobre el acceso a los datos, súper importante. Somos todos acá economistas y hay alumnos por ahí que quisieran hacer sus tesis y cuánta gente podría estar estudiando en Chile. Hay buenas experiencias entregando datos en Chile y que podríamos, como SECHI, empujar a impuestos internos a hacer algo similar. La Superintendencia de Pensiones creó muestras de los afiliados al Seguro de Cesantía, muestras aleatorias en que uno las puede bajar ahí nomás de internet, lo mismo de los empleadores. Está el RIS, el acceso al registro integral, no sé cómo se llama, el de los datos del registro social de hogares. Uno puede, el Ministerio de Desarrollo Social, hay un par de ventanas al año en que uno puede postular con un proyecto, algo que le interesa al MDS, pero que también tenga un impacto académico y de política pública.
hay buenas experiencias haciendo esto. Hay poca excusa ya a esta altura para que estén cerrados accesos que tienen tanto, acceso cerrado a datos que tienen tanto valor para poder pensar el país y todos estos problemas. Gracias, Andrea. Sí, efectivamente, tenemos inclusive desde los mismos socios nuestros ciertas solicitudes de tal vez empujar ciertas agendas, y creo que es una de las, o sea, con la apertura del registro social de hogares, yo creo que era como un baluarte importante, y que es como que quedaría una patita ahí con los datos de impuestos internos, que es un poco no entendible de por qué no han adoptado las estrategias de otros países efectivamente haciendo paneles o muestras, así, aunque sean muestras repetidas o algo por el estilo. Hay muchas experiencias en otros países, yo no trabajo en el área, pero sé por otros colegas, y nunca entendimos por qué no había disposición aquí a hacerlo. Bueno, muchísimas gracias. No veo más preguntas del público, creo que respondí todos. No vi tampoco manos levantadas como para hacer las preguntas oralmente. Así que no me queda más que agradecerles a todos la participación. Fue súper entretenido, y creo que nos vamos un poco con esta sensación de que efectivamente, independientemente que tuvimos una pandemia, la pandemia lo único que hizo fue traslucir problemas que teníamos estructurales desde siempre, y que tal vez algunos años más dinámicos en términos de crecimiento habían ocultado. En particular, cuando vimos este shock tan profundo en empleo informal, hay que reconocer que inclusive en el sector de las mujeres, muchas de las ganancias en el mercado laboral eran en empleos bastante precarios. Y efectivamente lo que hemos visto que, bueno, esto es un shock de magnitud alta, ¿no? Tampoco vamos a hablar que fue un shock de cualquier tipo, pero que efectivamente no teníamos ni los instrumentos ni las capacidades instaladas para atender ninguna situación de esta envergadura. Así que muchísimas gracias a todos, Osvaldo, Ignacio, Andrea. Y bueno, seguiremos en contacto, y ya les informaremos de otros seminarios que organizaremos. Gracias a todos los participantes también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Muchísimas gracias. Chao. Un gusto estar acá. Chao. Igual. Chao. Chao. Chao a todos.